Hola, volver a saludarles es para mí un honor. Soy Vitalino Janel, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos sobre la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Ya sabe que la invitación es para que se quede hasta el final. Pues bien, abordemos el tema. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Según Álvaro Cadavid, la investigación sobre el Jesús histórico es importante para la teología en cuanto dicha investigación llena la fe de contenidos concretos. José Antonio Pagola, en el capítulo 11 de su obra Jesús, aproximación histórica, se refiere a la oración de Jesús con estas palabras. Jesús deja en herencia a sus seguidores y seguidoras una oración que condensa en pocas palabras lo más íntimo de su experiencia de Dios, su fe en el reino y su preocupación por el mundo. En ella deja entrever los grandes deseos que latían en su corazón y los gritos que dirigía a su Padre en sus largas horas de silencio y oración. Es una oración breve, concisa y directa, que sin duda sorprendía a quienes estaban acostumbrados a rezar con un lenguaje más solemne y retórico. José Ramón Bustos Saiz, por su parte, dice: cuando los discípulos, reiterativamente asombrados por la oración del Maestro, asombrado quizá por su frecuencia o por su forma, le piden que les enseñe a rezar, reciben una enseñanza original de Jesús y no habitual en el mundo judío. Cuando recéis, llamad a Dios Padre. Como lo rezamos todos los días, quizá no somos conscientes de la osadía que supone llamar a Dios Padre. Y más en detalle, Sergio Armstrong dice: el Padre Nuestro nos ha llegado a través de dos versiones, la de Mateo 6:9-15 y la de Lucas 11:2-4. Los especialistas consideran que la segunda corresponde a lo dicho por Jesús. Los agregados del autor del primer evangelio buscan explicar sus palabras y adaptarlas para el uso litúrgico. Cada uno de los autores mencionados hace su propio análisis del Padre Nuestro, comentando las peticiones contenidas en dicha oración dominical y su estructura. Sobre esto último, veamos la estructura que nos presenta Sergio Armstrong. Este autor comienza comentando el texto lucano y, según él, una primera mirada permite distinguir dos partes. La primera, versículo 2, B y C, contiene una invocación, Padre, y dos peticiones que se refieren a los derechos de Dios. La segunda, versículos 3 y 4, nos pone ante las necesidades del hombre y contiene tres peticiones. Como vemos, según Armstrong, el Padre Nuestro en Lucas contiene 5 peticiones, pero más adelante veremos que otros teólogos, integrando las dos versiones, hablan de 7 peticiones. Armstrong encuentra que en la primera parte la invocación Padre equivale al arameo Abba. Jesús enseña y autoriza a sus discípulos a dirigirse a Dios con este término, con la connotación de familiaridad y confianza con que Él lo utiliza. La primera petición se refiere al nombre de Dios. Este es Dios mismo. La comunidad está pidiendo a Dios que manifieste esa cualidad de su ser, que es la santidad. Según el Antiguo Testamento, Dios mismo se encargará de que su nombre sea santificado. La segunda petición está estrechamente vinculada con la anterior. Los discípulos deben aceptar y pedir que Dios gobierne efectivamente en sus vidas y en el mundo, y que esa soberanía llegue pronto a plenitud con la parusía. La segunda parte se refiere a las necesidades de los discípulos. La comunidad depende esencialmente del Padre y por eso le pide que reconozca y provea sus necesidades básicas cotidianas. Debe hacerlo con la confianza inquebrantable que su súplica será escuchada. La primera petición de esta segunda parte se refiere a la necesidad del sustento material, pan. Aquí tiene el mismo sentido que entre nosotros, el que usamos en expresiones como ganarse el pan. La frase en griego es muy extraña en el lenguaje bíblico, sobre todo el término epiusión,
cuyo sentido puede ser el pan necesario para la existencia esencial o sustancial. El pan para el día presente, para hoy o cotidiano. El pan para el día que viene, el día siguiente. La segunda petición se refiere al perdón. No se puede comprender la frase como si el perdón dado por el discípulo fuera condición indispensable para obtener el de Dios. Hemos visto que precisamente Él acoge al pecador sin ningún tipo de exigencia previa. Debe entenderse más bien como que el perdón recibido de Dios debe llevar a perdonar al hermano, y que no hacer esto último es cerrar la puerta o bloquear la acción del primero. Lucas ha modificado el texto de Jesús cambiando deudas por pecados. La razón del cambio es que en arameo deudas tiene el sentido amplio de pecados, en cambio en el griego designa solo lo económico. Tercera petición. La palabra peraísmos puede ser traducida tanto por tentación como por prueba. Se trata aquí de la tentación o prueba fundamental de perder la fe y confianza en Dios como Padre. Se han propuesto 3 posibilidades de traducción de esta frase, que es muy compleja. No nos pongas a prueba o no nos tientes. Esta traducción presume la afirmación de que Dios tienta o pone a prueba. Esta concepción es contraria al mensaje de Jesús. Esta posibilidad debe, por lo tanto, ser descartada. No nos hagas entrar en la tentación o en la prueba. Se trataría de que Dios evitara a los cristianos la tentación, o al menos aquella que no se está en condiciones de resistir. No nos hagas caer en tentación o sucumbir en la prueba. Aquí no se trata de que Dios evite la prueba, sino de que ayude a sus hijos a enfrentarla exitosamente, a vencer la tentación. Esta última postura pareciera ser la más acorde con el resto del Nuevo Testamento. Pagola dice que esta oración de Jesús, llamada popularmente el Padre Nuestro, siempre ha sido considerada por las primeras generaciones cristianas la oración por excelencia, la única enseñada por Jesús para alimentar la vida de sus seguidores. La manera de orar propia de un grupo expresa una determinada relación con Dios y constituye una experiencia que vincula a todos sus miembros con la misma fe. Así entienden también los primeros cristianos el Padre Nuestro, su mejor signo de identidad como seguidores de Jesús. Este teólogo también señala 5 elementos del Padre Nuestro, expresando: la oración de Jesús es una súplica llena de confianza al Padre querido, que recoge 2 grandes anhelos centrados en Dios y 3 gritos de petición centrados en las necesidades urgentes y básicas del ser humano. Jesús le expone al Padre los 2 deseos que lleva en su corazón: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Luego le grita 3 peticiones: danos pan, perdona nuestras deudas, no nos lleves a la prueba. Pero ha sido habitual que la generalidad considera que el Padre Nuestro contiene 3 peticiones teologales y 4 peticiones que expresan nuestros deseos, miserias y esperanzas. En este sentido, en el fascículo 15 que la UCA de El Salvador ha editado para sus alumnos de las escuelas de teología pastoral, encontramos una interesante reflexión sobre el contenido del Padre Nuestro, en estos términos: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús invoca a Dios como Padre. Con ello, Jesús nos muestra la cercanía de Dios que se aproxima para establecer una relación de intimidad. Padre nuestro, no solo Padre de algunos. Dios es Padre de toda la humanidad. Todas y todos somos hijos e hijas de Dios y por tanto hermanas y hermanos. Al mismo tiempo nos dice que estás en los cielos, con lo cual se nos enseña que no es un Dios encerrado en templos ni en lugares sagrados. Pero sobre todo nos quiere subrayar la trascendencia de Dios, un Dios cercano, pero totalmente otro, inmanipulable. Santificado sea tu nombre. En nombre de Dios la humanidad ha hecho y se hacen cosas terribles. En su nombre se invaden países, se hace la guerra, se asesina. Todo esto no es santificar el nombre de Dios, sino denigrarlo. Santificar el nombre de Dios quiere decir que sea respetado y glorificado. La gloria de Dios es que el pobre viva, decía Monseñor Romero. Santificamos el nombre de Dios cuando ayudamos a construir relaciones humanas sin violencia ni explotación. Venga tu reino. Es el corazón del Padre Nuestro y el contenido de toda oración cristiana.
Jesús viene a proclamar la cercanía del reino de Dios, que es de los pobres. Lucas 6:20. Y de quienes se hacen pobres. Un reinado que es la plasmación concreta e histórica de la vida y la verdad, la compasión y el amor solidario, la justicia y la paz. Hágase tu voluntad. Esta petición repite y refuerza la anterior, quizá por eso la versión de Lucas la omite. La voluntad de Dios es la venida de su reino, que la humanidad tenga vida en abundancia. Juan 10:10. Nunca la desigualdad, la injusticia, el sufrimiento pueden ser voluntad divina. Danos el pan nuestro de cada día. Otra vez se repite la expresión nuestro, ahora referida a algo material. El pan necesario para que toda persona tenga vida. El pan y todos los bienes de la creación son para compartirlos, no para acapararlos y negarlos a otras personas. Perdónanos nuestras ofensas. Invocamos la bondad y misericordia de Dios, que como el Padre de la parábola, siempre nos espera con los brazos abiertos. Pero este perdón que recibimos de Dios nos compromete a perdonar a los demás y así establecer las relaciones de fraternidad. No nos dejes caer en la tentación. Jesús fue tentado en el desierto por los ídolos del poder y de la riqueza. Jesús venció la tentación. Nosotros y nosotras también somos tentados por los ídolos del mundo que se oponen al reino de Dios. Por eso pedimos a Dios que no nos deje caer. Líbranos del mal. El Padre Nuestro no es una oración ingenua, es realista. Nos dice que el mal existe, que tiene poder y fuerza. Por eso le pedimos a Dios servir una vida nueva de entrega y solidaridad. Por la fe tenemos la certeza que Jesús en su muerte y resurrección ya ha vencido el poder del mal. Por último, volvemos a Sergio Armstrong, quien después de analizar el texto lucano explica los agregados que realiza Mateo a la oración de Jesús. En la invocación, Mateo agrega nuestro, dándole a la oración un carácter de plegaria, comunitaria o litúrgica. La frase "que estás en los cielos" corresponde al lenguaje judío de la época, consagrado en la sinagoga. Mateo quiere decir que el Padre invocado por los cristianos no es otro que el Dios del judaísmo, al cual él ha sido infiel. La expresión "en los cielos" señala también la diferencia con el Padre terreno. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Este agregado simplemente explicita que desear la venida del reinado de Dios implica querer que se haga su voluntad, contribuyendo activamente a ello. El énfasis en la actuación del cristianismo es un rasgo típico del Evangelio de Mateo. Líbranos del maligno o del mal. Se discute si el término ponerú debe entenderse en sentido masculino, el malo o neutro, mal. Esta petición no agrega una nueva idea a la de no nos hagas caer en tentación, ya que el maligno es por definición el tentador y el mal la tentación fundamental de perder la fe. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos sobre los amigos de Jesús. Muchas gracias por su atención y no olvide que debemos conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.